Hola, buen día. Estamos una vez más en una lección de iglesia, de la materia de iglesia. Esta vez es la lección número 13, que se titula Características de iglesias que crecen. Busca más personas, manténgalas y póngalas a trabajar. El propósito de esta lección, ustedes lo tienen ahí en su manual, pero solamente vamos a mencionar un punto muy importante antes de entrar directamente a la lección, que el crecimiento, la reproducción, la multiplicación es la norma para cualquier organismo vivo. Y recuerden que la iglesia también es un organismo vivo. Entonces, por lo tanto, se tiene que reproducir, se tiene que multiplicar. Pero antes, permítanme darles unos antecedentes. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, Él estaba dando una promesa que se cumple, que se ha cumplido a lo largo de todo este tiempo. Él nos permitía ver que esa promesa se ha cumplido hasta hoy, pues Él comenzó con 12 personas y la iglesia ha crecido desde entonces, desde ese momento en que fueron solamente 12 personas hasta nuestros días. Actualmente la iglesia sigue creciendo y lo vemos, por ejemplo, en lugares como Asia, como África y como Sudamérica, en donde el crecimiento ha sido tremendo, ha sido casi de manera explosiva, si lo podemos llamar así. Pero en algunos otros lugares como Europa o como partes de países de ese continente, casi no ha crecido como en Asia o en África o en Sudamérica. Y en algunos otros lugares inclusive ese crecimiento ha sido prácticamente nulo, casi no se nota. Sabemos que el crecimiento de una iglesia depende del crecimiento de las congregaciones. Debemos conocer y entender entonces, sobre todo nosotros los sembradores de iglesias, que las razones por las que crece o no crece una iglesia son variadas y también debemos entender qué acciones se deben de tomar. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la iglesia puede crecer en 3 formas. Una que es la numérica, es decir, donde ese crecimiento se da cuando hay más creyentes, cuando hay más iglesias también. Espiritualmente es la segunda forma en la que puede crecer una iglesia, es decir, en conocimientos bíblicos, carácter espiritual, en madurez espiritual, etc. Y socialmente también, una iglesia también puede crecer socialmente, pues se puede hacer más eficiente en una comunidad, es decir, puede ser, tiene que ser la sal de ese lugar. Una iglesia local debe crecer de estas 3 maneras. Si solamente crece en una o en otra forma, no estamos hablando de un crecimiento que sea bíblico. Entonces, es necesario que crezca en estas 3 formas, en estas 3 áreas. Es necesario que así sea. En el caso, por ejemplo, de que crezca, pero no se reproduzca, también eso es signo de que algo está sucediendo, porque todo organismo, como lo habíamos puesto al principio en ese punto importante, todo organismo crece, pero también se reproduce. Entonces, cuando una iglesia no se reproduce, también algo está pasando, que es un signo de que algo está pasando, y aparte no es algo bíblico, no se está tampoco haciendo o no está sucediendo lo que bíblicamente debe de pasar. En la figura 13.1, ustedes ahí tenemos representado
un ciclo de la siembra de iglesias que nos muestra claramente cómo va cada paso, cómo va cada paso de este crecimiento. Y nos damos cuenta que en esta figura es posible alcanzar esa meta que nos propone nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, del 18 al 20, lo que llamamos nosotros la Gran Comisión. Es posible cuando se lleva a cabo este ciclo que pareciera que es un ciclo natural. Y veamos que es fundamento, ganar, establecer, entrenar, y viene la parte de multiplicación o reproducción. ¿Cómo ocurre o cómo se da este crecimiento? Veamos que es importante también entender que un solo método no es igual siempre para todas las iglesias o para todos los grupos. También hay que entender que hay lugares en donde se resiste bastante el evangelio, ¿no? Entonces, vamos a ver de alguna manera cuáles son algunos puntos o elementos básicos para que el crecimiento de una iglesia pueda suceder y qué se tiene que implementar. Estos puntos o estos elementos que son de alguna manera básicos, parecieran ser muy básicos, muchas veces se pueden implementar, pero no es tan sencillo ni se hace de manera tan rápida, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos puntos? ¿Qué es lo que la iglesia debe, digamos, hacer o para que crezca o tener para que crezca? Lo primero es atraer, después mantener y equipar. Atraer. Sabemos que sin personas nuevas, sin gente nueva, la iglesia no crecería. El sembrador de iglesias debe de trabajar, de planear en esto. Y bueno, hay muchas formas en las que se puede hacer. En su manual tenemos varias maneras, tenemos 12 puntos ahí más adelante, en los que ustedes pueden ver de qué manera se puede atraer gente, ¿no? Una de ellas, pues, es lo que marca la Gran Comisión, es ir por los perdidos, y era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él no esperaba que llegaran, sino que Él iba a los perdidos, ¿no? Bueno, usando también grupos celulares, participando en actividades sociales. Muchas veces nos apartamos de la gente y ya no participamos en actividades sociales, entonces tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Hay que mantener también una red natural de relaciones, que también se pierde cuando nosotros nos vamos acercando más a la vida en Cristo, a la iglesia. De repente a veces perdemos esa red natural, pero no debemos hacerlo, porque es una manera de atraer gente. Ceder algunas de nuestras preferencias también, como lo hacía Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 9, de los versos 19 al 23, como ustedes lo tienen ahí, podemos ver eso. Estar involucrados con los necesitados también es otra forma. El segundo punto, mantener. Las iglesias que crecen mantienen a los nuevos creyentes y a los que ya estaban. Es importante también aquí mencionar que se deben de suplir las necesidades tanto de los nuevos creyentes como de los que ya estaban, y tener tareas o que implementar para poder mantener a la gente, tanto nuevos como los que ya están. Incluir a nuevas personas en la congregación es importante, y también cómo se sientan las personas al llegar a la congregación, también eso es muy importante. La iglesia también debe tener una vida vibrante, una vida
no emocionante porque no estamos hablando de emociones, pero sí una vida muy activa que le permita al creyente, que le permita a las personas estar cómodas, estar en ese lugar. Y sabemos que esto también lo hacían la iglesia primitiva, los primeros miembros o los primeros congregantes. En Hechos 2, 42 al 47 nos damos cuenta de eso. Y bueno, el otro punto es el equipar. Las iglesias que crecen equipan a las personas, a los nuevos creyentes para la vida del ministerio. Efesios 4 nos revela esto, y es necesario que se equipe a la gente para el ministerio dentro del cuerpo, para llevar también el ministerio de llevar a los perdidos al cuerpo, y para el ministerio sobre todo de establecer nuevas iglesias, es decir, el ministerio donde vamos a reproducir o a multiplicar las iglesias. Equipar a los miembros para la vida en el cuerpo, equipar a los miembros para el ministerio en el cuerpo, y equipar a los miembros para el ministerio a los perdidos, y equipar a los creyentes o a los miembros para el ministerio a las nuevas congregaciones que se van a formar. Y lo último, lo que se tiene también que hacer es evaluar cómo va ese crecimiento. Ustedes tienen ahí ese material que pueden seguir estudiando más profundamente. Espero que haya sido benéfico esta lección, en el sentido de que pues hayan resuelto algunas dudas y que haya quedado claro. Nos vemos en una próxima lección de la materia de iglesia. Hasta luego.